El que quiere ayunar está buscando crecer y alcanzar su máximo potencial espiritual. Ese es el primer propósito. Segundo, descubrir la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, estamos en una situación crucial de nuestra vida y necesitamos respuestas del Señor. No sabemos cuál es la voluntad de Dios. Una de las formas de buscar la voluntad de Dios es ayunando. Eso fue lo que hizo el profeta Daniel, lo hemos leído el anterior sábado. Él quería saber cuándo se iba a cumplir la profecía de Jeremías para el pueblo y Daniel entra en ayuno y en oración. Y Dios le muestra qué era lo que iba a acontecer. Lo mismo pasa con el rey David. Si usted, hermano, le está preguntando al Señor cuál es tu voluntad en mi vida, cuál es tu voluntad en esta situación, no haya la respuesta todavía, puede ayunar. El ayuno, hermanos, el ayuno fortalece, abre nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios y Dios va a darte la respuesta sin lugar a dudas. O a través de su palabra, o a través de un hermano, o a través de alguna situación, Dios te va a responder. Pero es ayunando, es clamando al Señor de todo nuestro corazón. Entonces, hemos visto esos dos propósitos el anterior sábado. Ahora vamos a ver el tercer propósito del ayuno. Un tercer propósito del ayuno es proteger y sostener a la nación. Segunda de Crónicas, capítulo 20, vamos al Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. En un estudio bíblico anterior hemos meditado sobre esta historia cuando los moabitas y los amonitas estaban cercando al pueblo de Dios, iban a entrar en guerra. Y llegamos al versículo 3, dice que Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar, ¿qué cosa? Ayuno en toda Judá. Hizo pregonar ayuno en toda Judá. Dios escucha el clamor del pueblo que estaba ayunando y le dice, no se preocupen, Dios va a pelear por ustedes y Dios les da la victoria al pueblo. Hermano, el que está en un rango de autoridad en un pueblo, si cree en Dios, una de las herramientas para que Dios cuide, para que Dios proteja a la nación, es ayunar. Ahí el pueblo entero estaba ayunando, hizo pregonar ayuno. Ese tipo de ayuno es ayuno colectivo. Lo mismo podemos ver un poco más adelante en el libro de Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 3, versículos 4 al 10. Vamos a leer desde el 1. Jonás 3, 1 en adelante. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino, una ciudad bastante grande. Versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio. El cilicio es una ropa áspera, desde el mayor hasta el menor,
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, como se acostumbraba a hacer en aquellas épocas. El sentarse sobre ceniza y vestirse de cilicio era señal de dolor, de sufrimiento, de duelo, de malestar. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Se acuerdan que hablamos el anterior sábado de el ayuno parcial y el ayuno total? ¿Qué tipo de ayuno era este? Ayuno total. O sea, no comían ni alimento ni bebían agua, sino cúbranse de cilicio, dice el versículo 8, hombres y animales, y clamen a Dios. Ahí está la clave, ¿no? O sea, hermanos, no es solamente el ayuno no comer, sino que no solamente se estaba el pueblo absteniendo de alimentos, sino que dice, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea, mire, cuando este pueblo está clamando, ni siquiera está seguro de que Dios le va a perdonar. ¿Por qué? Porque ellos ven un profeta de Dios que es Jonás, y Jonás les dice, en 40 días esta ciudad se va a destruir, ¿no? El pueblo ni siquiera estaba seguro de que Dios les iba a perdonar, pero dice, hagamos el intento. Miren qué interesante. El mismo rey dice, hagamos el intento. ¿Quién sabe si a lo mejor Dios se apiada de nosotros y no pereceremos? O sea, hermanos, es que es así. El ayuno potencia nuestra espiritualidad y hay una alta probabilidad de que Dios responda favorablemente a nuestro clamor. Ahora, no siempre Dios te va a decir que sí, como hemos estudiado el anterior sábado en el caso de David. David ayunaba, David oraba para que su hijo no muera, pero al final su hijo murió. No quiere decir que si tú ayunas, Dios te va a conceder tal cual lo que tú estás pidiendo, pero al menos Dios te va a responder. Al menos Dios te va a responder. Acá vemos un rey que estaba humillado delante de Dios y el pueblo entero humillado ante Dios, ayunando y orando. Y dice en el versículo 9, ¿quién sabe si se volverá, si se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no moriremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Proteger y sostener a la nación. Proteger y sostener a la nación. En los meses que hubo conflicto, año 2019, ¿se acuerdan? Los 21 días de paro, que hubo conflicto bastante. En muchas rotondas habían ollas comunes, ¿se acuerdan? Habían ollas comunes. Pero en otras rotondas también había gente orando. Había gente clamando por el pueblo, por la ciudad y por el país. Habían personas orando. Y yo estoy seguro que habían personas ayunando también en esos días de conflicto. El ayuno, por lo tanto, hermanos, para proteger a la nación, buscar la dirección de Dios para un pueblo. O sea, si el pueblo está yéndose a la ruina, el deber del creyente es clamar al Señor con todo su ser. Mire lo que hace, por ejemplo, Moisés. Vamos al libro de Éxodo capítulo 34, un poco más atrás en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 34, versículo 28.
28, vamos a leer desde el 27. Éxodo 34, 27 y 28. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. ¿Qué tipo de ayuno es ese? ¿Parcial o total? Total. Moisés hizo ayuno total. No comió pan, no bebió agua y escribió en las tablas las palabras del pacto. ¿Qué cosa? Los 10 mandamientos. Hermano, este es el comienzo de cómo Dios pone orden en el pueblo. Esos 10 mandamientos no eran para Moisés solamente. Esto era para proteger al pueblo. Un pueblo sin Dios ni ley es un pueblo que se va a autodestruir. ¿Se imagina usted que en una ciudad, por ejemplo como Santa Cruz, no existieran leyes? ¿Qué pasaría? Nos mataríamos los unos a los otros, ¿verdad? Imagínense si existiendo leyes, si existiendo autoridades, si existiendo policías, si existiendo la cárcel, ocurren delitos, ocurren cosas malas. ¿Cómo sería si no hubieran leyes? Hermano, todos nos mataríamos los unos a los otros. Entonces, Moisés está preocupado por el pueblo porque el pueblo no tenía leyes. Cada quien hacía lo que mejor les parecía. Entonces, la manera es clamar al Señor y Dios le da, en este caso, los 10 mandamientos. La base de todas las leyes que existen en la actualidad. Pero dice que él no comió ni pan ni bebió agua en ese tiempo. 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Muy interesante la historia, no la vamos a leer completa, ya usted en casa la puede leer. Dice que el rostro de Moisés resplandecía y la gente se aterrorizaba. ¿Por qué? Porque él estaba en una comunión excepcional con Dios. Pero fíjese cuál es la manera que Moisés buscó para acercarse de tal manera a Dios. Ayunando. No probó comida, no probó agua. Vamos al libro de Esdras. Hay otro ejemplo precioso ahí. Libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 al 23. Esdras estaba liderizando al pueblo. Este pasaje ya lo hemos leído también, lo hemos estudiado en un estudio bíblico anterior. Dice en el versículo 21, publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Estamos en Esdras 8:21. Para solicitar de Dios camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Cuando hay problemas, hermano,
en nuestra ciudad, cuando hay conflicto en nuestro país, cuando estamos atemorizados por alguna mala situación que está ocurriendo, pero a nivel generalizado, una de las formas que podemos nosotros clamar al Señor es con ayuno. Aquí estamos hablando no de un ayuno que nadie sepa. Estamos hablando de los tipos de ayuno, el ayuno colectivo, ¿sí? Como hemos visto, cuando usted hace ayuno individual, nadie lo tiene que saber, ¿sí? Nadie lo tiene que saber. De hecho, el sábado anterior hicimos las cuentas con esos papelitos y eran 10 jóvenes, no sabíamos quiénes eran, pero habían 10 jóvenes ayunando por propósitos específicos. Cuando el ayuno es individual, nadie lo debe saber. En el caso, estos casos que hemos ido mirando, son ayunos colectivos, donde sabemos que todos los que están ahí, pues están ayunando. Y la palabra del Señor también avala este tipo de ayuno. Cuando se ponen de acuerdo los creyentes, en este caso dice, ayunamos, dice, y pedimos al Señor sobre esto, protección de los enemigos, y Él nos fue propicio. Próximamente vamos a programar un ayuno colectivo para algún propósito en particular, especial, y nos vamos a poner de acuerdo y vamos a venir aquí al templo y vamos a ayunar en conjunto y vamos a orar y clamar al Señor. Ejercitémonos en eso, hermanos. Entonces, estamos viendo un tercer propósito del ayuno, en este caso para proteger, para sostener a la nación. Pero existe un cuarto propósito del ayuno y es clamar al Señor por nuestra preocupación por la iglesia, por el pueblo de Dios. Vamos a ir al libro de Nehemías, que está un poquito más adelante. Enseguida de Esdras está Nehemías, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 4 al 7. Nehemías estaba muy afligido por el pueblo de Dios. Muy afligido por el pueblo de Dios. Él era copero del rey Artajerjes y estaba muy afligido porque el pueblo se había apartado, como tantas veces en el pasado, se había apartado de los caminos de Dios. Llegamos al capítulo 1, versículo 4, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Estamos viendo un siervo de Dios que está en ayuno orando al Señor. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés, tu siervo. En este caso es un ayuno individual, no es un ayuno colectivo. Pero ¿cuál es el problema ahí? Él ve que el pueblo de Dios se ha apartado de Dios. Nehemías lloraba, sufría. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se había apartado de Dios. Y eso, hermanos, es lo que los creyentes tenemos que hacer cuando vemos problemas en la iglesia. Durante varios
sábados y durante varios domingos estamos diciendo, hermanos, hay muchas sillas vacías, muchos hermanos han dejado de asistir a la iglesia. Debería ser una motivación para que nosotros entremos en ayuno y oración. ¿Qué está pasando con los creyentes en nuestra iglesia local? ¿Es que Satanás nos está ganando la pelea? Satanás está ganando la batalla y a muchos hermanos se los está sacando de la iglesia. Hermanos, tenemos que empezar a ayunar. Tenemos que empezar a clamar de veras, como hemos leído en el anterior sábado, al Señor. Nehemías dice, entró en ayuno y en oración, se sentó y lloró porque el pueblo de Dios le ha dado la espalda a Dios. Saltemos al capítulo 2, versículos 1 y 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. O sea, Nehemías era copero del rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Mire qué interesante. Dios no le responde inmediatamente a Jeremías. No dice exactamente cuánto tiempo pasó después de que él lloró y ayunó y oró al Señor pidiendo por el pueblo que se había apartado. No dice cuánto tiempo pasó. Pero mire lo interesante de esto. Es que Dios conmueve al rey. Jeremías no se acercó al rey a decirle, mire, rey, mire lo que está pasando con el pueblo. No, él estaba, dice, triste. Y sabe, era un delito mostrarle mala cara al rey. ¿Sabe usted que en aquellos tiempos al rey usted no le podía poner mala cara, no le podía dar la espalda al rey? Si usted le daba la espalda al rey, lo podía condenar a muerte. Era una total falta de respeto e irreverencia al rey darle la espalda. Y mostrarle mala cara, mal rostro al rey, el rey podría mandarlo a matar inmediatamente si quisiera. Pues este Nehemías estaba tan quebrantado que no pudo ocultar su tristeza delante del rey. Y le dice el rey, ¿por qué está triste tu rostro? En el versículo 2. ¿Por qué está triste tu rostro? ¿No estás enfermo? Esto es un quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Mire, claro, ¿cómo no se iba a asustar Nehemías? El rey podía mandarlo a encarcelar por mostrar mala cara delante del rey. O si estaba enojado el rey, podía hasta mandarlo matar por poner mala cara delante del rey. Así eran los reyes en esa época, hermanos. Dice, temí en gran manera, pero mire, Dios permite, Dios promueve una situación en la que Nehemías pueda explicarle el problema al rey. No lo hace inmediatamente. Como les digo, no menciona la Biblia cuánto tiempo pasó desde que él ayunó, pero en determinado momento Dios le proporciona la situación para que él pueda explicar el problema al rey. Y si usted lee los versículos 3, 4 al 5, etcétera, usted se va a dar cuenta cómo Dios responde al clamor de Nehemías. Versículo 3, dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Oiga, eso era una cosa impresionante. ¿Qué cosa pides? El rey podía decir, a mí qué me importa tu pueblo, a mí qué me importa tu pesar, tu llanto, tu desesperación. Pero mire, cómo Dios conmueve el corazón de este rey. Dice, ¿qué cosa pides? Entonces
dice Nehemías, oré al Dios de los cielos. Él ora para responderle, o sea, está delante del rey. Fíjense la actitud, hermanos, de este cristiano, de este hijo de Dios, Nehemías. Antes de darle la respuesta al rey, ¿qué cosa quieres? ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Oiga, ¿cómo es posible que un esclavo le esté pidiendo permiso al rey para irse lejos? El esclavo le está pidiendo permiso al rey para irse. ¿A qué? A reedificar la casa de sus padres, su pueblo, su ciudad, su tierra. Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Mire, cómo Dios acomoda las situaciones, hermano. Dios acomoda las situaciones. El pueblo estaba dándole la espalda a Dios. Este es un siervo de Dios que está clamando por el pueblo. Y le dice al rey: déjame ir para poner orden en el pueblo de Dios, en el pueblo de mis padres. Le agradó al rey enviarme. Además le dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. O sea, para que no le hagan problema en el camino, para que no piensen que él se está huyendo, que él se está escapando. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Es, hermano, realmente impresionante esto. Humanamente un esclavo no lo iba a convencer al rey, no lo iba a convencer, ni siquiera de él solito que le deje dar o que le deje salir. Aquí le permite él ir con otra gente a acomodar las cosas en su tierra. Y no solo eso, le da el pase para que nadie le ponga ninguna traba en el camino, y además le da carta, dice para Asaf, el guarda del bosque, para que les dé madera. O sea, le iba a proporcionar incluso material de construcción para que reedifiquen el lugar. ¿Cómo es posible que un esclavo lo convenza al rey de hacer eso? Oiga, en esa época los reyes no estaban locos para hacer eso por un esclavo. No estaban locos para gastar dinero y, peor aún, para darle permiso que se vaya lejos con la promesa de que él iba a volver. Pero ¿cómo, hermanos? Dios, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso, hermanos, estamos dando la importancia al ayuno. Mucho tiempo atrás, él había ayunado, orado, llorado delante de la presencia de Dios, pidiendo por el pueblo. Y aquí estamos viendo los resultados. Si Dios no hubiera obrado, hermanos, en esta situación, era imposible para Nehemías siquiera salir de la presencia del rey. Por eso dice ahí en el versículo 8, me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. El rey le dio mucho más de lo que pidió. Mucho más de lo que pidió. Así que, hermanos, hay muchos asientos vacíos en la iglesia. ¿Hemos sido movidos nosotros al quebranto por la iglesia? ¿Hemos sido movidos a misericordia de pensar que algunos hermanos de pronto se están volviendo al mundo?
De pronto se están apartando de los caminos del Señor. Una de las actitudes que podemos tomar nosotros es la actitud de Nehemías y entrar en ayuno y entrar en oración por los hermanos. Hay problemas en la iglesia, hay una falta de compromiso, hay una falta de espíritu de servicio. Hermanos, oremos, ayunemos. Los que están inmersos en algún ministerio sirviendo en la iglesia y ves que tus compañeros de ministerio no están apoyando, no están con el fuego del Espíritu Santo, hermano, ayune, ore por sus compañeros de equipo, por sus compañeros de ministerio, o como dice Pablo, compañeros de milicia. Pero es con ayuno y oración, hermanos. Aquí Nehemías experimenta, dice, la benéfica mano de Jehová sobre mí. Entonces, el ayuno, hermanos, tiene ese propósito también muy especial cuando estamos preocupados por la obra de Dios. Algo que hicieron en la iglesia primitiva, hermanos, uno de los usos que daban al ayuno era justamente cuando iban a seleccionar líderes. Cuando iban a elegir líderes. Mire, vamos al libro de Hechos, capítulo 13. Libro de Hechos, capítulo 13. Versículo 2. Vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Hechos 13, del 1 al 3. Dice ahí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, mire qué interesante, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, ¿quiénes? Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, mire esto, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué importante, hermanos, es el ayuno y la oración cuando se va a seleccionar los líderes de la iglesia. Pero nos dejamos nosotros llevar por las apariencias. El anterior sábado hemos leído el hermano de David, ¿se acuerda? Cuando va el profeta en busca del sucesor de Saúl para el reinado y ve a este joven alto, simpático, hermoso y dice, este es el que va a ser el sucesor del rey. ¿Y qué le dice el Señor? No te dejes llevar por la vista, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. ¿Y cuántas veces en la iglesia, hermanos, nos dejamos impresionar por un hermano o una hermana que de pronto muestra como que tiene algún talento y dice, ya venga, hermano, hermana, adelante a servir en este ministerio, en este ministerio, en este ministerio, y ya porque aparentemente tiene un buen talento para ello? Y según la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacían? Ayunaban y oraban para que Dios les muestre, para que Dios les muestre quiénes iban a ser los líderes. En este caso, los enviados. Habían varios candidatos, dice ahí, estaba Bernabé, estaba Simón, estaba Lucio, estaba Manaén, estaba Saulo. Habían varios candidatos. Habían varios candidatos. Entonces, ayunando, dijo el Espíritu Santo. Esa es la parte fundamental, hermano. Subráyelo eso en su Biblia. Estaban en ayuno, estaban en oración. Y entonces el Espíritu Santo es el que les dice, apartadme, ¿a quiénes?
a Bernabé y a Saulo. De esos 5 candidatos, el Espíritu Santo les muestra que era Bernabé y Saulo los que debían ser enviados. Entonces hay un sentir, hermanos, en la iglesia de quiénes deben ser los que van a llevar adelante tal o cual ministerio. Pero esto es espiritual. Para que no caigamos en el error que iba a caer Samuel por dejarse llevar por la vista. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos hemos equivocado al seleccionar de repente malos líderes? ¿Cuántas veces a lo largo de la historia la iglesia de Dios se ha equivocado, hermanos, por elegir malos líderes? Hay muchos ejemplos de cómo la iglesia del Señor se ha equivocado eligiendo líderes, eligiendo malos líderes. ¿Por qué? Porque a lo mejor la condición espiritual no era la correcta. Versículo 3, entonces habiendo ayunado y habiendo orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Cuando se va a elegir mesa directiva de los jóvenes, tiene que haber ayuno y oración. No lo hemos hecho, hermanos. A lo mejor debemos pensar y meditar en ello. Cuando hemos elegido ancianos, diáconos en la iglesia, debimos haber entrado en ayuno y oración. Cuando hemos seleccionado para ministerio de alabanza, debimos haber ayunado y orado antes de seleccionar los integrantes. Lo mismo con OANSA, lo mismo con maestros de clase bíblica, lo mismo con todos los ministerios, todos los que van a ser líderes en la iglesia del Señor. Y es el Espíritu Santo, hermano, el que obra. Hay otro pasaje ahí mismo en Hechos, capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, versículo 23. Pablo y Bernabé iban visitando diferentes ciudades, evangelizando, predicando la palabra de Dios. Y en ese contexto, leamos el 14, 22 al 23. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es que no es nomás, hermano, designar un líder en la iglesia porque tiene un cierto talento. No es suficiente el puro talento, hermanos. Debe reunir condiciones espirituales para servir al Señor. Dice ahí, constituyeron ancianos habiendo ayunado y orado. Entonces, seguro que también nosotros hemos cometido este tipo de errores, hemos incurrido en esto, como en muchos lugares, hermano. Pero ya ahora conocemos y sabemos que uno de los propósitos del ayuno y la oración es establecer liderazgo sólido en la iglesia del Señor. Liderazgo sólido en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que le muestra a la congregación los que deben ser elegidos. Es un mover del Espíritu Santo, pero eso se logra con ayuno y oración, mis hermanos. No por el aparente talento que pueda tener el hermano o la hermana. Así que, hermanos, recapitulando los 4 propósitos que hemos estudiado del ayuno. Número 1, el crecimiento espiritual personal. Número 2, descubrir la voluntad de Dios. Ese tiene ese propósito muy especial. Número 3, clamar por el pueblo, por la ciudad y por el país. Y número 4, clamar por la iglesia de Dios. 4 propósitos muy especiales del ayuno.
Clamar por la iglesia de Dios y por los líderes, las personas que van a llevar adelante la obra del Señor. Así que, hermanos, estamos todos llamados a ejercitarnos en el ayuno. Bien sea el ayuno individual, déjeme decirle, el ayuno individual para aquel que es casado es un poco complicado. Es un poco complicado. Porque si estás en tu casa tienes esposa, tienes hijos, es un poco complicado que tu esposa y tus hijos no sepan que estás ayunando. ¿Me entiendes? Es un poco complicado. Entonces, para los casados, más recomendable es el ayuno colectivo. De pronto, para el soltero sí es recomendable el ayuno individual. Si vives solo, lógicamente, ¿no? Si estás solo, si vives solo, nadie va a saber que estás en ayuno. Es lo más indicado si eres soltero. Para los casados un poquito más difícil. A mí me ha tocado en algunas ocasiones y me cuesta que mi esposa no se dé cuenta de eso, de que estoy en ayuno. Me cuesta, ¿no? Claro, porque llega el desayuno, estás en la mesa con tu esposa, con tus hijos. Llega el almuerzo, estás con tu esposa, con tus hijos. Y si tú no compartes, ya quedas en evidencia, ¿verdad? Para el casado es difícil. No es imposible, pero es un poquito más difícil el ayuno individual. Así que, hermano, ejercitémonos en esto, porque ya el Señor, si bien no es un mandato, pero ya el Señor dijo, en diferentes circunstancias van a ayunar. Mire, vamos al libro de Marcos, capítulo 2. Libro de Marcos, capítulo 2. Ahí los fariseos estaban preocupados con esto del ayuno. Marcos, capítulo 2. Versículo 18. Vamos a leer hasta el 20. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Entonces vinieron algunas gentes y le dijeron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? ¿Por qué tus discípulos, Señor Jesús, por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Mire qué interesante la pregunta. ¿Acaso vas a entrar en ayuno si estás de boda y está ahí el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Oye, si el propósito de ayunar y orar es estar más cerca de Jesús, los discípulos lo tenían ahí. ¿No ve? Porque la palabra de Dios dice que Jesús, Él es el esposo. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Nosotros somos la esposa. Entonces dice, si está el esposo ahí, no hay razón pues para ayunar, porque se supone que tú ayunas y oras para estar más cerca de Jesús, del Espíritu Santo del Señor. ¿Ah? Pero ellos lo tenían ahí. Entonces dice, no hay necesidad de que ayune. Pero va a venir un día en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Por eso, mis hermanos, es que les animo en el Señor a ejercitarse. Jesús ya no está más físicamente en este mundo. Él no fue quitado, nos ha sido quitado. Entonces, ¿quiere usted estar cerca de Jesús? Ayune y ore. No quiere decir que usted no va a estar cerca de Él si no ayuna. Lo vuelvo a repetir, hermanos, pero usted va a alcanzar un nivel superior de comunión con Dios
si usted ayuna y ora al mismo tiempo. Así que, hermanos, cercano está Jehová a los que le invocan de veras, dice el Salmo 145, 18. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, pero a los que le invocan de verdad, con todo su ser. Les animo, hermanos, en el amor del Señor, ejercítese espiritualmente. Deje ya la mediocridad espiritual en la que seguramente muchos hemos caído, de limitar nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, a venir el día sábado con nuestra Biblia o a venir el día domingo con nuestra Biblia y nada más. Hay muchas sillas vacías, muchos hermanos que no están asistiendo. Algunos están renegando de la fe seguramente. Hermano, ejercitémonos en el ayuno y la oración y va a ver usted, Dios va a mostrar los resultados de nuestro clamor. Quizás no mañana, quizás no pasado, pero al menos Dios va a escuchar y nos va a responder. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por esta noche, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos la importancia del ayuno, la importancia de la oración en nuestra vida espiritual. Perdónanos, Señor, nuestra falta de fe. Perdónanos, Señor, nuestra poca entrega al Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, si nuestra vida cristiana ha caído en una especie de mediocridad y estamos limitados a muy pocas cosas en el servicio y en el amor al que tú nos has llamado. Gracias por tu palabra, Señor, y por enseñarnos estas verdades. Permítenos, Señor, humildemente, ejercitarnos en el ayuno, en la oración, que nuestra fe pueda crecer. Aumentanos la fe, Señor, y de esta manera poder ser bendición al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero también a nosotros mismos y a nuestra familia. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, hermanos. Dios bendiga su palabra.